7 de la mañana con 36 minutos, estamos de regreso con las informaciones. Lo del presupuesto, yo lo decía al comienzo, la ha tenido difícil el ministro de Hacienda, porque han sido partidas recortadas y ahora se anunció que se iba a recortar más de 600 millones de dólares. Esto contrasta con la demanda de recursos de diversos sectores, uno de ellos el salud, los hospitales en crisis, o al menos así se ha denunciado insistentemente. El Ministerio de Salud dice: nosotros hemos gestionado fondos de emergencia para poder que terminen el año dentro del presupuesto. Bueno, sobre esto queremos hablar con la presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, a quien tenemos en línea. Le agradecemos, nos responde hasta ahora de la mañana. Ana María, muy buenos días. Claudia Álamos, Gerardo Gómez, le saludamos. Hola, ¿cómo están ustedes y los auditores? Encantado. Buenos días. Muy buenos días. Yo creo que antes de entrar derecho como al detalle del presupuesto, Ana María Arriagada, usted como presidenta del Colegio Médico, vemos que se viene arrastrando una situación compleja, que hay hospitales que no van a llegar a fin de año, estamos a noviembre, que hemos visto situaciones críticas con pabellones cerrados en hospitales importantes como Valparaíso, y para qué hablar de un sector de lista de espera. Entonces, el problema macro o que tenemos hoy en la salud es el mismo problema de siempre, o usted diría que en este minuto estamos en un momento de una crisis de marca mayor? Yo diría que estamos en una crisis de marca, porque nosotros los hospitales tenemos una asignación de presupuesto que siempre es a la baja. Los hospitales parten siempre con una cierta como deuda, ¿no? Y luego como en septiembre nos llega una remesa que de alguna manera resuelve la situación y finalmente el mes de diciembre se carga como deuda en enero. Eso es como lo histórico. Pero este año nosotros no entendíamos muy bien por qué en septiembre ya todos los consejeros de los distintos regionales nos empezaron a transmitir que esto no estaba ocurriendo. Vino la situación del Van Buren, un par de situaciones más complejas, en fin. Y ahora, bueno, uno entiende, digamos, nos demoramos como yo creo que un mes y medio en entender que toda esta situación probablemente financiera, de crecimiento, de que no llegaron los ingresos al tesoro público que Hacienda esperaba, probablemente es la explicación de por qué este año la remesa simplemente no llegó. Y luego empezó a llegar como a goteo. Nosotros, para que los hospitales funcionen, que los recursos les llegan a través de los servicios de salud, todos los meses se necesitan 300.000 millones. Entonces, claro, Hacienda ha autorizado primero una remesa de 110.000 y luego 90.000 más. Eso alcanza para alrededor de un mes, que fue como octubre, pero ya en noviembre los hospitales ahora están de nuevo moviéndose con mucha dificultad, principalmente en una cápite o una parte del presupuesto que es la que permite comprar los servicios a un hospital, que en el fondo es como tener una casa que no puede pagar las cuentas. Porque aquí estamos hablando de la empresa de los guardias, de los aseos, la lavandería, pero también los insumos, las prótesis y la contratación de personal, por ejemplo, de reemplazo para extender el horario de un pabellón. Entonces, eso se suma al tema de la lista de espera, que es un tema que yo creo que históricamente, y así lo han vivido muchos países después de la pandemia, estamos con cifras muy altas. Y además, la misma presión, que es una presión buena, digamos, de tratar de resolver la lista de espera, entre otros factores explica que los hospitales obviamente hayan gastado más también, muchos de ellos. Entonces, es una situación muy compleja porque se cruza la discusión de presupuesto con la falta de presupuesto para llegar a fin de año. Sí, y también, no sé, creo que también habría que añadir, Ana María Arriagada, el tema de la gestión, porque también hay muchas voces que dicen, bueno, hay presupuesto, quizás no es todo lo que se necesita, pero también hay un tema de gestión y de cómo el Servicio de Salud Público gestiona los recursos que le llegan. ¿Hay algo de eso o le parece que tiene que ver más que nada con cuánta cantidad se le da al sistema de salud para que funcione durante el año? Siempre hay bolsillos de ineficiencia de todas maneras. La gestión es una obligación absoluta en la salud pública porque los recursos obviamente son finitos y las necesidades no lo son. Pero incluso por datos del mismo Ministerio de Salud, si usted pone en una gráfica los hospitales en términos de gasto y productividad, la mayor parte de los servicios gasta más porque produce más y gasta más porque atiende más complejidad. Entonces yo creo que hay bolsillos de falta de gestión y nosotros como colegio hemos propuesto, junto con la propuesta nuestra que ha ido como engordando un poco, sobre todo la hemos ido fortaleciendo en temas de gestión, porque sabemos que ahí hay un rol de los médicos en el tema de los gastos de licencia, hay un rol de los médicos y del personal de salud en términos de ausentismo, y a eso además hay harto consenso con el mundo de los trabajadores de la salud, que ese es un tema que debemos abordar seriamente. O sea, yo creo que el esfuerzo de gestión está,
y tiene que mejorar, pero no se puede gestionar sin recursos. Los pacientes no pueden pagar tampoco el pato o la cuenta, digamos, de los déficits de gestión. Y además, a mí me parece como lo más complejo un poco este discurso instalado desde Hacienda, que es un discurso bien histórico. Siempre uno sabe, incluso cuando uno no tiene como cargos como el mío, digamos, cargo de gerencia de un hospital o de gestión de un hospital, uno sabe que el director le toca pelear con una DIPRES que generalmente está más bien cerrada a dar los recursos, ¿sí? Pero yo siento que eso tiene que cambiar, Claudia y Gerardo, porque en el fondo la salud hoy está siendo un tema muy crítico en este país y en el mundo, y la salud en todo el mundo se está cada vez haciendo más compleja. Y lo que le ofrecen a una persona hoy día por una enfermedad, una patología, y se lo digo yo que estuve como 15 años sin atender pacientes directamente, porque estaba en trabajos de gestión, docencia y todo. Cuando volví a hacerlo, el nivel de complejidad de los estudios, de los exámenes, el nivel de complejidad de los tratamientos, o sea, yo he visto en los últimos 20 años, que es parte de mi carrera, llevo 30 años como doctor, lo que ha sido la complejidad hospitalaria y lo que fue la pandemia, que además instaló camas que nunca más se hicieron camas simples. Entonces, la verdad que aquí yo creo que gestión siempre se puede y se debe, y por supuesto hay servicios distintos en esto también, pero aquí faltan recursos sin ninguna Ana María, duda. usted planteaban como colegio médico que los hospitales estaban agonizando. Cuando uno escucha ese término, es lo que uno asocia previamente lo peor antes de el fallecimiento, ¿no? Agonizar, es lo último, no hay más. ¿Cómo lo refleja lo que está ocurriendo actualmente y si lo puede ejemplificar? La verdad que a mí, o sea, en general, yo creo que los médicos tenemos que ser responsables. Y yo quiero que las personas entiendan que cuando uno habla de agonizar es porque uno busca una manera comunicacional de instalar un problema. Que nuestro verdadero interlocutor en este problema es el mundo político y concretamente el Ministerio de Hacienda, pero también el Parlamento y el Ejecutivo en términos que están discutiendo el presupuesto. Cuando hablamos de agonizar, yo creo que nos hemos movido con tiempo, porque en el fondo todavía los hospitales están siendo capaces de atender la urgencia, atender la oncología, atender a los niños, atender las cirugías que tienen con mayor prioridad. Pero si este problema no se abordaba, en el fondo, esto puede claramente agravarse más y más y finalmente afectar, y yo creo que ya lo está haciendo, la calidad, pero finalmente también llevar a los hospitales a tomar cada vez decisiones más difíciles. Entonces, yo quiero tranquilizar a las personas, porque creo que es importante, y decirles que obviamente se trata de manejos como de instalación de un tema desde el punto de vista como dramático, más que nada, porque queremos interpelar al Ministerio de Hacienda y porque queremos interpelar al mundo político en su conjunto. Héctor Sánchez hablaba de un desacople, el ex superintendente de salud académico también, de un desacople de los presupuestos asignados de cerca de un 20% que ocurría cada año por culpa de una estimación que hace FONASA y que tampoco decía él que esos presupuestos estaban ligados a la ejecución del mismo. Es decir, hay un problema de gestión-entrega. ¿Usted coincide con eso? Y si es así, si usted dijo que hace años que viene ocurriendo, si Héctor Sánchez en una columna lo puede reflejar, ¿a qué se debe que Hacienda insista en no entregar más dinero? Bueno, yo estoy de acuerdo en parte con lo que Héctor Sánchez dice del Instituto de Salud Pública del Andrés Bello. De hecho, nos reunimos con ellos esta semana, así como también nuestra propuesta fue revisada por Luis Castillo, por Paula Daza. Hoy día tenemos un Consejo Nacional en el cual está invitado el doctor Enrique París, la doctora Elia Molina, Álvaro Erazo. O sea, yo creo que todas las opiniones, sobre todo opiniones como formadas y sustentables que hablan de gestión, tienen que acogerse, independiente que uno pueda estar de acuerdo con toda ese planteamiento o no. FONASA históricamente tiene cosas bien complejas, porque por un lado es el asegurador y por otro lado es el como, de alguna manera, el que da los recursos, ¿cierto? Y también FONASA se las ve difíciles, por una situación que es bien difícil de entender, pero FONASA, por ejemplo, el año pasado recibió casi 1 millón más de cotizantes, que uno diría, estas cotizaciones, recursos para FONASA. Pero a FONASA no le permiten usar esos recursos, sino que se los restan del aporte fiscal.
¿Para qué? Para que coincida la regla fiscal y para que coincida en el fondo el presupuesto y no se expanda. Lo que es algo bien difícil de comprender. Por eso nosotros decimos acá hay un tema estructural de asignar el recurso que casi se sale del sentido común, porque uno esperaría que si FONASA recibe casi 1 millón de cotizantes, por supuesto los cotizantes no siempre estamos usando los servicios de salud, pero se esperaría, ¿no?, que el sistema se expanda como para recibirlo, si es sí. que se enferma, ¿no? Y eso no ocurre. Ahora, yo creo que efectivamente los hospitales tienen además metas sanitarias y metas sanitarias que tienen que ver, por ejemplo, con los tiempos que los pacientes esperan en urgencia, cuánto resuelve su lista de espera, que eso se puede perfeccionar sin duda, y por lo tanto yo comparto parte de la visión y además considero que es un aporte lo que Héctor Sánchez plantea, porque su planteamiento tiene que ver justamente con gestión, ¿no? Ana María Arriagada, presidenta del Colegio Médico, conversando acá en Primera Pauta. Usted dice, bueno, cuando ocupo la palabra agonizar, dice usted, es más que nada también para hacerle un sentido de la urgencia al mundo de la política. Se está discutiendo el presupuesto. Ese llamado de atención, ¿usted se lo quiere hacer derechamente al ministro de Hacienda, Mario Marcel? ¿A él le ha costado permear o es a todo el mundo político el que hoy día tiene el bolsillo, digamos, cerrado para poder ampliar los recursos hacia el sistema de salud? Yo creo que nosotros hemos logrado permear, primero porque tenemos una gran fortaleza que la hemos puesto al servicio de las personas y que es que nosotros tenemos como presencia en todos los regionales. Entonces creo que hemos podido instalar en cada regional y de manos de las directivas con los diputados y senadores la situación crítica por la que viven los hospitales. Entonces yo creo que el mundo legislativo hoy día, si uno analiza los discursos de la discusión de presupuesto, todos están conscientes que la mano viene compleja, ¿no?, desde el punto de vista financiero, pero todos también han relevado que no se pueden recortar recursos en salud y que tienen que incluso darse más recursos en salud. Nosotros le hablamos y de alguna manera como directamente al ministro de Hacienda para que hoy haga todos los esfuerzos de poner los recursos que quedan para fin de año y que son necesarios para fin de año. Pero al mundo político en su conjunto le pedimos que ojalá en el presupuesto 2025 incluyan un protocolo y recursos para que en 3 años podamos eliminar la lista de espera. Y ese es como nuestro planteamiento nuclear para el próximo año. Y en ese sentido necesitamos que el mundo político en su conjunto, ¿no?, lo abrace como proyecto. Sí. En el caso de la discusión del presupuesto ahora, que es en lo que está el ministro Mario Marcel, y ha tenido que ajustar incluso también, ¿no es cierto?, su presupuesto, ¿eso avanza, no avanza? ¿Lo ve con margen para que el ministro Mario Marcel se abra a esta petición del Colegio Médico de ampliar el presupuesto para el próximo año? Nosotros estamos pensando que sí y por eso estamos trabajando en fortalecer la propuesta y estamos de alguna manera movilizándonos en torno a los discursos que se dan en el Congreso, ¿no? Vemos que si el Congreso está insistiendo y Marcel todavía no acoge mucho la propuesta, bueno, entonces hemos hecho oídos de un poco de lo que se ha dicho de gestión y hemos fortalecido nuestra propuesta y la hemos echado a andar justamente por el mundo que está aportando más o que está siendo más crítico con el tema de la gestión, justamente para poder permear nuestra discusión de lo que le falta para entrar. Lo que quiero transmitir es que estamos súper activos y Ahí tuvimos un problema de comunicación. Estamos conversando con Ana María Arriagada, presidenta del Colegio Médico. Van traslado, ella se nota que va en desplazamiento, así que ya vamos a retomar esa conversación con Ana María Arriagada, la presidenta del Colegio Médico, refiriéndose a la muy compleja situación que enfrentan los hospitales hoy por hoy en el país, que se han quedado sin presupuesto y que dice lo está entregando Hacienda, pero lo entrega a cuentagotas con un promedio de 110.000 millones por mes, cuando se requieren 300.000 millones por mes para que lleguen a final de año. Hay que considerar además que ella decía que en promedio los hospitales en septiembre ya no tienen el dinero que se les asigna a comienzo de año para el presupuesto anual y hay que comenzar a entregar fondos extra. Sí, la estamos llamando de nuevo. Vamos a ver si logramos retomar este contacto porque estaba bien interesante la conversación con Ana María Arriagada, refiriéndose a algo que ahora está en discusión en el Parlamento, que es el presupuesto 2025, que ayer tuvo
Una reducción. Una reducción, además de más Que de no fue 600 poca. millones de dólares. Exactamente. Eso además de un acuerdo, esto se está llevando adelante en un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso y tiene que ver también, ojo, con el nulo crecimiento económico de septiembre y con que son varias las alertas que se vienen dando, ¿no es cierto?, las últimas semanas que están impulsando este ajuste y que el propio ministro Mario Marcel reconoció la semana pasada de que el crecimiento nulo que hubo en septiembre era decepcionante y había que ajustar, por lo tanto, las cifras de crecimiento para este año. Son cerca de 540.000 millones de pesos menos que se van a gastar este año, principalmente en contratación de personal. Ana María, la tenemos de regreso con nosotros, ¿no? Sí, Eh, perdón, es que me empujaron y tuve que entrar en un estacionamiento subterráneo. Ay, Eso. no, que no la empujen. Sí. Oiga, con respecto a esto del presupuesto, he escuchado a varios parlamentarios en los últimos días que estaban muy preocupados por la situación y otros directamente decepcionados porque eran las banderas que levantó el presidente Boric cuando llega al gobierno, el que tenía una salud digna. No se está cumpliendo eso de dar una atención de salud digna a los chilenos entonces. Em, es complejo, la palabra digno, una palabra tan como abarcante, ¿no? Tan Sí. difícil de definir también. Yo creo que aquí es súper importante como el mundo de los grises, ¿no? No todo es blanco y negro. Hoy estamos pasando por un problema, pero no podemos dejar de reconocer los logros que ha habido por ejemplo, con el Nirsevimab, que es un logro realmente que nos pone como un país que logró cambiarle la cara al invierno y que este año no se haya muerto ningún niño de No, virus claro, respiratorio pero sincicial. nos Y eso convoca a lo también otro. fueron recursos, no, por eso digo. Claro. Y el copago cero y los avances de universalización de atención primaria. Por eso hoy día yo creo que la disyuntiva en la que está el gobierno es si efectivamente es capaz de consolidar esos avances con un esfuerzo real de aporte de presupuesto y de matricularse con la lista de espera. Yo creo que aquí nosotros pedimos una reunión con el presidente y si yo la hubiera tenido, porque no nos pudo dar la reunión, le hubiera dicho, mire presidente, si usted quiere realmente consolidar los esfuerzos que ha hecho, entonces dele más recursos a la atención primaria, porque no puede ser que solo deje 25 consultorios con universalización, haga un esfuerzo real por dejar más consultorios adscritos a la universalización y la verdad, dé un paso realmente concreto, fuerte, contundente por la lista de espera. Consolide lo que ha tratado de hacer. Ya. Entonces, yo diría aquí es importante como reconocer los avances, pero hoy el mundo político puede por fin realmente asumir como un tema de Estado la lista de espera. Y Ya. yo creo que lo debe hacer. Bueno, pero hay gente entonces que no está recibiendo la atención oportuna actualmente. Sus tratamientos están siendo aplazados, Exactamente, ¿o no? Y que probablemente exactamente. la esperanza de vida podría verse afectada por lo mismo. Hay varias cosas ahí, ¿no? Sí, claro, ahora son como desenlaces, digamos, del punto de vista estadístico, ya que ¿Mm? no son fáciles como de evaluar. De alguna manera, nosotros como país, con los recursos que tenemos, hemos logrado manejar una esperanza de vida importante. Si vamos a seguir impactando en eso, depende de muchísimas cosas y sobre todo, yo diría, de la atención primaria. Ahí es donde está enfocado más que nada el manejo de todos los factores de riesgo que hacen que los chilenos vivamos más y mejor. Por eso es tan importante en este presupuesto fortalecerla, ¿se fija? Entonces yo diría que hoy día es compleja la situación de los hospitales, Mm. probablemente se va a enlentecer los avances en tiempos de espera, sin duda, y nosotros no queremos que eso ocurra y por eso nos hemos estado movilizando comunicacionalmente y también con algunas marchas y hemos tratado de ocupar todos los espacios que podemos para que hoy en la discusión de presupuesto esas demandas sean acogidas. Bien, Ana María Reagada, presidenta del Colegio Médico, muchísimas gracias por cerrar la semana aquí en Radio Pauta y que tenga una buena jornada. Que esté bien.